¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de la semana, el espacio de actualidad de Telearacena en la tarde de los jueves, en el que normalmente les avanzamos pues, las actividades más interesantes que hay de cara al fin de semana, pero esta vez vamos a hablar de un programa mucho más amplio que abarca estas 2 semanas de final de noviembre y que gira en torno al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, al 25 de noviembre, y a la campaña municipal que pues desde principios de esta semana el Ayuntamiento de Aracena, a través de la Concejalía de Igualdad, pues lanza para toda la población. Hablamos de esa campaña que lleva por nombre Aracena se une contra la violencia de género y que yo creo que ya toda la ciudadanía espera pues como uno de los eventos pues tradicionales casi podemos decir de nuestro calendario de actividades a lo largo del año, porque se vive aparte de lo que es la importancia, ¿no? O a pesar de lo que es la importancia y la gravedad de lo que subyace detrás de esta celebración, pues se vive con un aire ciertamente festivo en Aracena, ¿no? Festivo en el sentido de la reivindicación y de la conciencia que hay sobre la violencia de género en nuestro municipio. Nos acompañan pues, las 3 personas responsables de este programa a nivel técnico, las 3 trabajadoras del Centro de Información a la Mujer, desde la parte de psicología, como psicóloga del CIN, Esperanza Garrido, bienvenida. Hola. Nos acompaña María Asunción García como asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer, bienvenida, María Asunción, y Pili Castizo, bueno, informadora del CIN y encargada de la parte de participación ciudadana. Bienvenidas a las 3. Gracias. Y bueno, casi que un año más nos encontramos aquí, es una cita ya habitual y siempre intentamos hacer un poco de reflexión, ¿no? De qué ha pasado a lo largo de todo este año, desde que nos encontramos el pasado 25 de noviembre de 2018 hasta este 2019, cómo ha evolucionado este tema a nivel local. Y yo me iría incluso un poco más allá, ¿no? ¿Qué cambios hemos tenido en los últimos años? Porque yo creo que realmente se ha producido un salto, un cambio, sobre todo en las mentalidades, ¿no? Pili, ¿qué tenemos que decir un poco sobre esto? Verás, yo antes de hacer alusión a los cambios que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos años, que por supuesto ha habido cambios, y cambios importantes, yo querría hacer alusión realmente a la magnitud que tiene el problema de la violencia de género. Yo creo que, bueno, leí hace poquito en una encuesta del CIS, una encuesta muy reciente del CIS, que son datos oficiales, que el 4% de la población española siente la violencia de género como uno de los 3 principales problemas del país. Solo un 4% de la población española. Y hablamos, por eso decía que quería hacer un poquito de hincapié en este hecho, porque hablamos de lo que hemos evolucionado los últimos 10 años, que ha sido mucho. Bueno, pues a día de hoy, ese 4% de la población considera la violencia de género como uno de los 3 problemas importantes del país. Y para considerar o no si realmente es un problema importante del país, podemos irnos a los datos oficiales, a los datos que están registrados por organismos oficiales y que, bueno, que podemos cuestionar o no, pero no debemos de dudar de su validez y de su legalidad. En los últimos 16 años, desde 2003, han sido 1020 las mujeres asesinadas por este delito de violencia de género, ¿no? Mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y 30 menores con ellas. 30 menores que engrosan esta cifra tan nefasta. A estas 1020 mujeres, que son muchísimas mujeres, en 13 años, hay que unirles otras tantas que no tenemos contabilizadas, o sí que están contabilizadas en otras estadísticas aparte, que son las amigas, hermanas, madres, que han muerto también a causa de defender o de estar con estas personas mientras las asesinaban. Y otro colectivo que tampoco hacemos alusión, tampoco traemos ahora mismo los datos, pero que también es bastante importante, de mujeres asesinadas al año, son el de las prostitutas. A mí hay muchísimas prostitutas
asesinadas por ser mujeres a lo largo del año. Por eso digo que es un problema público de una magnitud impresionante, que se ha avanzado mucho, que trabajamos mucho por la concienciación durante todo el año. El 25 de noviembre es el día, el punto de partida o de final de ese año, porque los años desde nuestra área pues parten y terminan el 25 de noviembre y volvemos a iniciar otro curso más de concienciación, de formación en violencia de género, pero porque nunca es muy difícil erradicar de la conciencia social este problema, y como yo digo, la magnitud que tiene, que no nos damos cuenta realmente de lo que supone. Son 1020 mujeres asesinadas en los últimos 16 años, que parece fácil decirlo, ¿no? Pero son mujeres con nombres y apellidos, con familias, con hijos. El 75% de estas 1020 mujeres tenían hijos e hijas, que se han quedado pues huérfanos prácticamente, porque el padre pues habrá terminado en prisión o suicidándose y la madre muerta. Es que es un problema de una tal magnitud que sorprende que solo el 4% de la población actualmente siga viendo entre los tres problemas principales de España la violencia de género. Has dado unos datos muy interesantes de qué es lo que queda fuera ahora mismo un poco de lo que es las cifras, ¿no? O las cifras oficiales de la violencia de género. No sé si por ahí está la lucha de los especialistas, de las personas que trabajan en este marco, María Asunción como asesora jurídica. No sé si la lucha de la legalidad un poco va, o de estos planes de violencia de género que a nivel político tanto se venden en campaña, pero que después habrá que ver la parte efectiva, ¿no? Se está luchando un poco por ahí, porque se reconozca pues a esos familiares, al sector de otras mujeres que se están clasificando pues en otra sección de delitos que no es el de la violencia de género, como son las prostitutas. A ver, yo creo que el avance legislativo que se va haciendo es importante. Lo que pasa que a mí me gustaría, al hilo de lo que ha dicho Pili, del dato del CIS, de la sensación de solamente el 4% de la población considerar como un delito importante el tema como un aspecto importante para sus vidas, el de la violencia de género. Y yo vuelvo, al final siempre vuelvo al mismo origen, que es gracias o por causa de la mujer, este delito no se considera como de la importancia que tiene. Me voy a explicar, porque si no... O sea, por causa de la mujer. Verás, es por causa que... de ser mujer. De las dos cosas, por causa de ser mujer y por la misma causa de las víctimas. ¿Por qué? Porque ellas se encargan primero de no ver el problema en el que están inmersas, debido al mismo mecanismo de la violencia de género, que ya lo hemos explicado tantas veces aquí, del ciclo de la violencia, que cuesta mucho trabajo reconocer la situación, y luego, una vez reconocida, ponerle solución, independientemente de que haya recursos y leyes y de todo. También cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos educadas tradicionalmente a ser el pilar de la casa dentro de la casa, si tenemos que salir para que nos den protección, para buscar los recursos, tenemos que llevar a los niños a otros sitios, a otros colegios, dejar la familia, incluso dejar el trabajo. Es verdad que la ley ampara el traslado de los puestos laborales, pero ¿dónde vas? ¿Y por qué tienes que empezar de cero si la delincuente no eres tú? Entonces, muchas veces en la situación interna, yo creo que la diferencia fundamental de este delito es ese, que hay que tener en cuenta muchísimos factores para darle solución. Y uno de los factores es que la propia mujer reconozca que tiene que ser ayudada. Entonces, si ella misma se calla, porque ya veremos a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí, que los datos que salen son una punta, ya siempre se habla del iceberg. Es que yo creo que es así en este delito, en los abusos sexuales, en todo lo que está relacionado con el mismo tema, de la intimidad, porque ahora es un delito público, pero hasta hace nada esto era una cuestión privada, que cuesta muchísimo trabajo decir, me está yendo mal, y es que la persona que yo más quiero en mi vida, que la he elegido como proyecto, no es lo que yo pensaba. Entonces yo no sé si, quizás yo no soy experta en sociología, ojalá, creo que parte de la historia viene de ahí. Y luego legislativamente también hay muchísima, se va avanzando. Estuvieron las medidas del Pacto de Estado, que me parece que se consiguió muchísimo en esa unificación de
de alianza política, digamos, lo que hace falta es que se desarrolle, como todas las leyes, que es que si no hay recursos, es estupendo que haya, pues, por ejemplo, en el tema jurídico, que se haya una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y de las leyes que van al proceso, pero si no hay medios, porque ¿de qué sirve que en el vasto Estado se promueva la asistencia letrada a la víctima, que es una novedad en un proceso jurídico, desde el momento que antes de iniciar la denuncia, si luego no hay en los colegios dotaciones para la guardia de mis compañeros, que lo hacen gratis, es que lo hacen por amor al arte? Entonces se pide, a todo el mundo se le pide esfuerzo en la violencia de género, porque bueno, creo que es de conciencia hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que luego los medios vienen fallando. No sé, te contesto a lo que me estás preguntando. Hablamos de dos partes, una cuestión casi que económica y de apuesta política, porque bueno, detrás de la dotación económica está la apuesta política. Y después la otra parte también muy interesante, que quizás en esto Esperanza nos pueda ayudar un poco a intentar ver el porqué, ¿no? O sea, el tema de responsabilizar un poco a la víctima. En el sentido de con toda la la víctima la que ¿eh? Tiene que romper, o sea, hasta qué punto eso claro, es así. Primero, un proceso psicológico muy duro en el que se está inmersa y que cuesta muchísimo trabajo salir. Después también a mí me sigue doliendo, porque cuando trabajo con las mujeres me sigue doliendo todo el proceso jurídico, la victimización secundaria, el tener que volver a reexperimentar, ¿no? La mujer que sufre violencia, que es víctima de violencia de género, sufre normalmente lo que es un trastorno por estrés postraumático. Y a lo mejor cuando ya está saliendo, pues se encuentra con que tiene que ir al juicio, con que no sabe cómo va a ser ese juicio, con que no sabe si lo va a ver a él o no. Y entonces aparece pues a través de imágenes, de pensamientos, síntomas otra vez de reexperimentación, conductas de evitación, vuelve a recaer. Entonces un proceso es largo, es duro, es cierto que se sale, porque tampoco, a mí tampoco me gustaría que las personas que nos están viendo se queden con la imagen de que bueno, de las muertes o de las agresiones, sino también que hay muchas mujeres, el enfoque de que muchas mujeres salen de esa violencia de género. Es cierto que necesitan un acompañamiento, que es cierto que le tenemos entre todas nosotras y entre todos los servicios que existen, ayudarlas, acompañarlas, estar con ellas, pero es un proceso psicológico muy, muy duro, ¿sabes? Y a mí me gustaría hacer ese hincapié, ¿no? A mí, yo he estado trabajando en el SABA hace unos años y sí que es verdad que te pones mal, que el enfrentarte para las personas, a lo mejor para las personas que no están acostumbradas, pues el enfrentarte a un juicio, el volverte a enfrentar a él, el que toda la historia que has sufrido se te repita, es muy, muy duro. Incluso, y además muchas veces se reactiva, porque yo lo estoy viendo, se reactiva con noticias en la televisión de víctimas, ¿no? Se vuelve a volver a vivir, ¿no? Incluso hay un riesgo ahí de retirada, de denuncia, también claro. En ese momento final también, ¿no? Claro, es que el miedo te puede bloquear el mecanismo, el decir, bueno, yo ya he salido, me parece que me está dejando en paz, voy a dejar las cosas como están, y después, ¿qué es lo que ocurre? Que al retirar la denuncia, el maltratador crece, gana fuerza y vuelve otra vez pues a acosarla. Y después también es cierto, pero yo se lo comento mucho a las mujeres, que las veces que tengas que venir, que las veces que esto es un proceso, que a lo mejor la primera vez no das el paso, pero después ya la segunda sí, y que no se avergüencen, ¿sabes? Son las víctimas. Y después lo que comentaba María Asunción, que me parece muy interesante, es el tema de que son ellas las víctimas y que siempre tienen que andar como si fueran, digamos, las que han cometido ese delito, ¿no? Que yo no sé en todos los delitos en el resto no pasa. En el resto no pasa, ¿no? Si te roban, no sé, un bolso, no te preguntas si lo habías dejado en el suelo, si lo tenías abierto y le ha sido muy fácil quitarte la cartera. Sí, el cuestionar a la víctima, ¿no? Eso lo hemos vivido muy recientemente con un caso también, bueno, pues muy sonado en televisión, el de las agresiones sexuales también. También me gustaría. Con el tema de la manada, ¿no? O sea, realmente ahí se ha cuestionado a la víctima, ¿no? O sea que también esto... Y mira, una cosa que quería comentar con respecto a eso, ahora que están otra vez en juicio por un caso que ocurrió, hablando de lo de la punta del iceberg, el caso de esta chica de Pozo Blanco, creo que es, no hubiera salido
si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Pamplona. O sea, se hubiera quedado ahí abajo, oculto, con las chicas pasándolo muy mal, con un trastorno por estrés postraumático, y eso hubiera pasado completamente desapercibido. Y hay muchísimos casos de agresiones sexuales. Ahora se habla ya más en los medios de comunicación de lo que son las agresiones sexuales, pero las agresiones sexuales existen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se tienen, digamos, que se ocultan, que por vergüenza, por miedo, por pensar que a lo mejor, pues eso, por los prejuicios que todos tenemos, y se quedan ocultas. Y es un proceso psicológico muy, muy duro para las mujeres que lo sufren. Sí. O sea, las agresiones sexuales van de la mano. Es violencia de género. De la violencia de género y probablemente, bueno, sin un poco clasificar en nada, pero la mujer que sufre una agresión sexual y, digamos, no rompe con eso, es una futura víctima de violencia de género, quizás probablemente, ¿no? O sea, es un poco casi que el paso previo, ¿no? Es un tipo de violencia de género, un poco... Bueno, desde el momento... Sí. Desde el momento que hay una desigualdad, hay, en teoría, en puridad, desde el origen de cuando empezó la ley de violencia de género, en el momento que hay una desigualdad, hay violencia de género. Ese es el origen. El fundamento de la ley de violencia de género viene porque en una relación que se pretende de igualdad, que no lo fue en su origen, porque en los matrimonios las relaciones no eran igualitarias, arrastra una posición predominante de una parte sobre la otra, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, y se arrastra ese dominio en una relación que deviene igual, cuando ya hay un matrimonio que no le otorga beneficios a ninguna de las dos partes, y sin embargo la ley se lo ofrece, pero la sociedad todavía no se puso al día. Entonces el origen de la violencia de género viene a amparar, el fundamento mejor dicho, es amparar a la víctima porque es en una relación igualitaria inferior, considerada inferior solo porque es la mujer. Entonces en una relación de abusos sexuales es una cosa parecida, o sea, una relación sexual, la teoría es la misma, una relación de igualdad, y cuando hay una fuerza, pues deja de ser, vuelve a haber ahí hay una violencia. Entonces ya luego, yo creo que cuesta trabajo, en muchos ámbitos, el entender por qué la víctima denunció cuando denunció, por qué se cayó, porque es que normalmente en cualquier otro delito no te callas y quieres lo peor para el delincuente, aquí no. Entonces, el trasfondo de los abusos sexuales es el mismo, es que nadie se explica que la mujer se haya aguantado. Entonces, bueno, querría decir que sí, no, mire usted, no estaba diciendo que sí, es que solo con que esté quieta, diría yo hablando un poco más bruta, ya no está participando, pues no está, claro, o sea que no hay consentimiento. El entender eso, yo creo que es un poquito también como el entender la violencia de género, que se ha roto o no ha existido nunca la igualdad, ¿no? Sí, y al hilo de lo que están diciendo mis compañeras tan estupendamente, yo quería dar datos oficiales y explicar un poco el porqué de los datos oficiales, porque desde determinados sectores o la población general muchas veces se habla de forma muy gratuita sobre esto, no se entiende porque una señora tan formada, tan liberal, tan independiente, pues no denuncia una situación de malos tratos. Y es como decían ellos, es un proceso muy, muy complicado, muy difícil, y en el que, bueno, pues en lo que consiste y el papel de que tenemos, tanto las personas que trabajamos en estas áreas como el resto de la sociedad, es acompañarla y guiarla y protegerla, intentar protegerla. Voy a dar unos datos oficiales, nuevamente lo recalco, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Unos datos muy recientes, son del segundo trimestre de 2019, porque son dignos de analizar, vamos. En este segundo trimestre, lo que es abril, mayo y junio, ha habido 40.495 denuncias por malos tratos, ¿vale? De esas 40.000, casi 500 denuncias, solo 801 denuncias las han puesto directamente las víctimas. Han ido a un juzgado y han denunciado. De 40.500 denuncias, solo 801 han sido la víctima a la que ha ido a un juzgado a denunciar. Después ha habido 493 denuncias hechas por familiares, personas cercanas, muy poquitas, pero de 40.400, casi 500 han sido por familiares.
1.164 por terceros. Terceros hablamos pues de la vecindad y gente que está alrededor, que mira, que se nota en estos 10 años como empezamos hablando Esto de no la conciencia existía. social, pero aún así dentro de 40.500 denuncias, 1.000 denuncias siguen siendo muy poquitas. 3.740 denuncias han llegado a través de parte de lesiones a los juzgados, y ahora viene la cantidad que sorprende: 34.297 denuncias, prácticamente casi la totalidad, vienen de atestados policiales. La mujer no va gratuitamente a denunciar porque le haya dado un empujón por un hecho aislado. Se demuestran datos oficiales de estos prácticamente 3 últimos, del segundo trimestre de 2019. 800 mujeres víctimas con un trabajo enorme, increíble, han ido a denunciar malos tratos. La mayoría, más de 34.000 denuncias de 40, han sido atestados policiales, o sea que ha tenido que intervenir la policía, que no se lo está inventando. ¿Lo ha detectado la policía? Claro. Mucho, por suerte, como digo, lo de la conciencia social, sí que es verdad que la sociedad en estos 1.164 casos de denuncia han ido directamente a denunciar, pero probablemente dentro de los 34.000 atestados policiales habrá habido muchos vecinos y demás que habrán avisado. Advertido de alguna Por forma. eso digo que quiera que no se hace, la conciencia social es importantísima para todo, pero sobre todo para el tema de la violencia de género, porque a la mujer, como bien han dicho tanto Gusi como María Asunción, es impresionante el trabajo que le cuesta reconocerlo, asumirlo y denunciarlo. Bien, se ha producido un cambio, lo hemos dicho, innecesario, insuficiente todavía, pero sí que se ha producido un cambio en los últimos años, y a nivel local no sé si también podemos apreciarlo en el sentido también, yo creo, de que a partir de la cercanía, y estáis aquí 3 personas que trabajáis directamente con las víctimas de violencia de género, o sea, en el momento en el que hay un centro y unas personas de referencia, de cercanía que te pueden ayudar, quizás ahí es donde más se produzca ese cambio, además del cambio de mentalidad, porque se está trabajando mucho a lo largo de todo el año en concienciación, desde los centros educativos en materia de educación se está haciendo un trabajo también importante. Entonces, ¿apreciáis vosotras que trabajáis día a día en esto, que se está yendo en el camino correcto o no? ¿O estáis todavía un poco escépticas en que este problema se resuelva pronto en un volumen más o menos aceptable? Porque acabar con esto nos parece realmente casi una utopía, ¿no? Pero bueno, al menos que se produzca un potente cambio social. Un potente cambio social, ojalá. Creo que debe ser algo que va a ser algo gradual y poquito a poco, y desde los más pequeñitos, como dice. Esto es conciencia social, esto es estar arraigado en nuestra conciencia social, en nuestra mentalidad de muchos siglos, y cuesta muchísimo trabajo. Incluso hay repuntes como se están produciendo en estos momentos con las agresiones sexuales, con la violencia sexual, no solo en los casos que estamos viendo en la tele de las manadas y demás, de las agresiones sexuales en grupo, sino también a través de las redes sociales. Esto hace unos años no se daba, y ya hoy día la violencia sexual a través de las redes sociales es algo que está a la orden del día, y por desgracia, entre adolescentes y jóvenes, y se están produciendo casos alarmantes, porque además es una población muy joven, y el daño es increíble e imparable. Por eso digo, vamos avanzando, se va avanzando en conciencia social. No somos conscientes de lo que está pasando. Vuelvo a repetir el 4% del inicio. No somos conscientes de la magnitud del problema. Si por terrorismo mismo hubiera esta cantidad de muertes en estos, estaríamos escandalizados, con las manos en la cabeza, aterrorizados. Sin embargo, es violencia de género, como decía María Asunción. Son mujeres. No me pasa a mí, ¿no? O sí, no lo sé, ¿sabes? Sí, hasta que no te toca de una manera realmente cercana, a todo el mundo rechazamos de boca para afuera, incluso moralmente rechazamos la violencia de género, pero no la asumimos como un problema de la magnitud que tiene, un problema público, de orden público, como que está ocurriendo, y hablamos con datos oficiales, pero la punta del iceberg. Cuantísimas mujeres hay debajo, invisible a la sombra, y gracias, no es por echarnos flores, o sí es por echarnos flores, gracias a los recursos locales que existen,
y María Asunción, Tenía un antes de dato empezar en interesante, María programa, Asunción. tenía un dato muy interesante, porque es del impacto de los centros locales, ¿no? exactamente. Claro, Exactamente. yo creo que sí que hemos avanzado muchísimo, muchísimo en muchísimas cosas y hay que tener ese espíritu positivo y agradecida, ¿no? Del trabajo que se va haciendo, que se va reconociendo. Insuficiente, de acuerdo contigo. El otro día, preparando una cosa, vi que el 80% de las mujeres atendidas en el Instituto Andaluz de la Mujer, en toda Andalucía, habían sido los centros municipales, o sea que somos los pueblos. Yo creo que es importantísimo acercar el recurso a la víctima, no que tenga que ser siempre la víctima la que se acerque al recurso. De todas maneras, buscarlo donde lo haya que habrá que acudir, y si no se puede acercar el recurso, pues las administraciones locales, que ahora tienen una oportunidad estupenda con los fondos del Pacto de Estado, que van destinando una pequeña cantidad por persona habitante en sus municipios, podrían, pues yo qué sé, a mí se me ocurre en mil destinos, yo no soy quien para decirlo, pero pues favorecer que puedan venir de otros pueblecitos pequeños aquí, que muchas mujeres vienen y no vienen todas las que lo necesitan porque no tienen cómo, poder acudir a los equipos de atención psicológica que lleva GUSI, que yo creo que es una de las mejores herramientas, más productivas en poquito tiempo quizás, que vienen pues tirando del voluntariado, de alguna persona que pase por allí, que comparten el transporte. Me parece que hemos avanzado mucho. Trabajamos ahora en coordinación, nosotras tres, con el área de bienestar social. Tenemos, bueno, yo es que además he hecho la vista atrás desde cuando empecé en el Centro de la Mujer. ¿Cuándo empezó el Centro de la Mujer? O sea, hemos sido un poco avanzados, ¿no? En esto a nivel rural, porque estamos hablando de una comarca. Empezó en el año 91, creo recordar, y yo empecé en el año 96. Y entonces, aparte del personal, que ya está cada vez más completo esto, antes teníamos que hacer, pues, por ejemplo, la programación del teatro. Yo creo que el tener conciencia de igualdad en las áreas del ayuntamiento favorece que se trabaje mejor y que los recursos sean más productivos. Antes teníamos que estar ahí buscando un hueco, ya se nos tiene en cuenta. En los centros educativos, que a mí me maravilla, que era como a criterio, aunque quien dirigiera tuviese la conciencia, pero luego se dejaba un poquito a criterio de cada tutoría. Entonces era, bueno, como colarnos en una clase un poco chocante, porque nosotras no somos quién tampoco. Y ahora tenemos una organización buenísima, una coordinación magnífica. Hay planes de igualdad en todos los centros. Exactamente. Por ley, Claro. Al hilo de eso, y perdón, María Asunción, que antes de que se nos vaya, o sea, hay planes de igualdad obligatorios en los centros, sin embargo, ¿no hay planes de igualdad obligatorios en los ayuntamientos? Bueno, ahí ¿Puede estamos. ser? Sí, puede ser. No, es o al menos se da obligatorio. por hecho, por ejemplo, que un ayuntamiento de cualquier municipio, del más pequeñito, tenga una concejalía de cultura, pero, por ejemplo, no se está dando por hecho que tenga un centro de información a la mujer, un centro de atención. O sea, existe todavía esa carencia en los pequeños municipios, sobre todo, ¿no? Existe. Sí. Y todo va... ¿De dónde me llevaría yo los recursos? Claro. Aquí, ¿no? Yo, verás, no es por barrer para casa porque nosotras tengamos más trabajo, ni mucho menos, sino que quizás en nuestra zona, yo lo que llevo viendo desde que empecé a trabajar es que esta zona nuestra de la sierra, yo creo que por la misma personalidad de quien la habita, es una zona de aguantarse mucho, en general. Estamos, que si llueve, que si no llueve, que de guardar para cuando no hay, porque bueno, es la forma de vida de origen, digamos, de esta zona, ¿no? Y las mujeres son así también. Entonces, aquí se aguanta mucho la gente. Te vas a unos kilómetros fuera de la sierra y la gente no aguanta. Entonces, la problemática que atienden en otros centros de la mujer de la misma provincia de Huelva es diferente. Y entonces, yo creo que tendríamos que ser realistas con las zonas en las que vivimos y dedicarnos a la gente a la que tendemos. Y si no es posible que haya un centro de la mujer, con eso me refería, barrer para casa, pues que haya un favorecimiento de quien tenga esta necesidad, que como aquí hay, y no hay que ir a Huelva, porque a nosotras nos derivan el teléfono 900 de atención de la Junta de Andalucía, el 900-200-999, deriva a la gente de toda la zona Aracena, porque estamos situadas medio bien en la comarca, ¿no? En esta parte de la comarca. Y
Y bueno, yo creo que esos recursos hay que aprovecharlos, que nadie se quede sin tener una información porque no pueda venir a Aracena. ¿Por qué? Porque los horarios de autobuses no coinciden. Y si coinciden, y si hubiese y coincidiese, tendrían que coincidir también con los horarios de los colegios, porque una mujer no se viene sin saber si alguien recoge a los niños y tiene que explicar dónde voy, para qué, por favor recoja al niño, que gracias a Dios también en estas poblaciones pues la vecindad, la familia que queda y todo eso está muy bien. Sin embargo, hay en algo en lo que yo creo que vamos para detrás, que lo apuntaba Pili, con el repunte de las relaciones tóxicas y nada sanas en gente joven, y también en las personas que tienen formación. Porque tenemos la idea de que una víctima es una señora sin recursos, sin formación, y últimamente eso ha cambiado. Y les cuesta, imaginaros, mucho más. ¿Por qué? Porque tienen toda la formación, pero no se conceden el que a ella les está pasando eso, porque tienen formación y se han educado en igualdad. O sea que la educación en igualdad es fundamental, pero es fundamental que se eduque en igualdad tanto el hombre como la mujer, porque si solo se educa una parte en igualdad, vamos siempre cojeando, ¿no? Y yo creo que esa es la labor estupenda que se hacen en los centros escolares, que los chicos vean que tienen mucho que aportar a las relaciones y a la sociedad, que hasta ahora ellos también han sido privados de eso, de expresar emociones, de tareas de cuidado, y no es por decir yo soy mujer y yo no quiero hacerla, es que no se trata de eso, se trata de ver en la parte buena a la igualdad, y entonces ahí yo creo que sí se avanzaría un poquito más. Me gustaría comentar con respecto a eso, que creo que también es un avance. En un principio, y seguimos trabajando con las mujeres, tratamos a mujeres, se les asesora, pero que para conseguir la igualdad que el hombre está presente en estos últimos años. Los talleres no es un taller para la mujer, son los que estamos trabajando en el instituto, son para chicos y chicas, educarlos en igualdad. Y yo creo que ese avance de introducir al hombre en el proceso de igualdad es un trabajo duro, porque como esto parece que no va conmigo, pero que ya sí que, sobre todo chavales en el instituto, sí que están concienciados y lo ven claro. Y yo creo que ese avance es muy importante y muy necesario. De decir, esto es un problema de las mujeres que bueno, pues que se busquen la vida y ya está. No, nosotros estamos allí, incluso trabajamos en el instituto cómo ayudar a una amiga. A lo mejor hay un chico o una chica que tiene un amigo que lo está viendo en una relación tóxica, una amiga en una relación tóxica, y cómo la podemos ayudar, su grupo de amigos amigas a salir de esta relación. También desde el AMPA, por ejemplo, del instituto, también ahí está la necesidad de cómo podemos ayudar a nuestras hijas, que si vemos que esta relación ahí está subiendo ya la escalera, está subiendo ya peldaños de control, de aislamiento, esto nos parece raro. Tanto padres como madres están tomando conciencia de eso, y también me parece muy importante y un avance muy importante, que no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Claro, es un problema de conciencia social, lo mismo es que seguimos retomando hasta el inicio, y es un problema de conciencia social de hombres y mujeres por igual. Somos prácticamente el 50 y 50% de la población, y hasta que no nos creamos realmente que la igualdad beneficia a hombres y mujeres por igual, que no es un tema de mujeres contra hombres, ni de hombres contra mujeres, ni mucho menos, pues no empezaremos a avanzar realmente en estas cuestiones. Yo también quería apuntar con respecto a lo que está diciendo María Asunción, que lleva toda la razón del mundo, cuando hablaba de las mujeres rurales y las dificultades que tenían a la hora de eso, que están en peores condiciones que el resto de mujeres a la hora de denunciar y bueno, retomar su vida normal por un montón de cuestiones, la accesibilidad, la falta de recursos en la zona, la cercanía con el agresor, colegio único. Por muchas razones las mujeres rurales, la verdad que se encuentran tienen una doble discriminación, ¿no? Quería apuntar con respecto a esto que el 70% de las mujeres estas que han muerto, de las 1.020 mujeres que han muerto desde 2003, el 70% pertenecen a mujeres de pueblos y ciudades pequeñitas de menos de 100.000 habitantes. Por eso digo que además de la falta de recursos es por, quizás, no lo sé, pero las zonas rurales siguen siendo todavía, estando un poquito más atrás en todo, y también en falta de recursos necesitarían un empujón doble, porque además es en los sitios donde
las conductas, el machismo está más arraigado, está en muchas ocasiones, no siempre y no en todas las personas, pero sí que es más profundo el... Entonces, sobre todo, por ejemplo, al hilo de lo que está diciendo Pili, si una mujer, nosotras tenemos un poco como un ojímetro, con todos los respetos, en el centro de la mujer, porque hay determinadas señoras que van por allí a algo, a preguntar por un taller, me he equivocado de puerta, creía que estaba aquí no sé quién, no ha entrado no sé quién, que venía con ella y me he perdido. Pues no quieres algo, no. Y ya a lo mejor ya preguntan por un taller, que es algo más nuestro, por la asociación de mujeres, y luego ya de repente pues un día ya cuentan algo, desaparecen un tiempo, vuelven. Y entonces eso, a ese ojímetro me refería, que tú piensas, a esta señora algo le pasa. Le está pasando algo y necesitará alguna ayuda, ¿no? Entonces, en un pueblo, en una zona, en un sitio pequeño, si alguien entra en nuestro despacho, ya parece que va a algo de violencia de género, no tiene por qué. Aparte, es que no tiene por qué, es que ha salido de mi despacho una chica que venía a otra cosa, que llevamos otros asuntos también en el centro de la mujer, y ha habido una señora mayor que le ha dicho, hija, tú también estás así, por ahí hemos pasado ya unas cuantas. Y yo me he quedado helada porque he dicho, bueno, claro, es que esto no es. Falta de intimidad. Aparte que no, es que primero que no era, y segundo, aunque hubiera sido. Siempre hay alguien conocido que te va a hacer sentir, que se te nota en la cara a qué vienes. Si van a la policía local, o en Aracena, ¿no? En la policía local o a la Guardia Civil, alguien conocido suyo o del agresor que diga, hombre, no, porque claro, es que tenemos que tener muy en cuenta que el agresor para el resto es estupendo, que normalmente el agresor sale en la tele. A mí me hace gracia cuando los medios de comunicación le hacen una entrevista a la gente que vive al lado y le dice, bueno, no, me he sorprendido porque era un vecino estupendo, amable, atento, llevaba a los niños al colegio, sacaba la basura. Bueno, ¿y qué? Pero eso, ¿qué tiene que ver para adentro si esto es una cosa que se da en el ámbito privado, aunque tenga repercusión pública y sea un problema público? Entonces, ese prejuicio, con la mejor intención incluso, hace que sea más cuestionado todavía el testimonio de la víctima. Luego, las medidas de protección. ¿Qué se puede hacer con eso, María Asunción? Porque bueno, es cierto que eso ocurre, claro, y que seguimos estando en un pueblo. Hombre, yo creo que vuestros despachos están en el ayuntamiento. Que están donde están. Yo creo que el concienciar a la gente de que la víctima no está mintiendo. Yo creo que hay que creer a la víctima. Que hay que utilizar los medios de prueba, no el juzgado, que no se puede despreciar nada porque tenga todo ganado. Por supuesto que sí. Pero el desmontar la idea de que la mujer se está inventando, está exagerando, yo creo que es tarea fundamental, porque si no, y además yo iría más allá, aunque tampoco está en mi mano, si miente, que tenga sus consecuencias, porque es que eso está previsto en la ley y no se hace. Entonces, si hubiese alguna mujer que se aprovecha de la violencia de género, de este como proceso, entre comillas, más beneficioso, que yo creo que no lo es, pero en fin, de la violencia de género, que tenga sus consecuencias, que se le levante un testimonio por falso testimonio, se le deduzca un testimonio por falso testimonio y que se tenga su proceso y tenga sus consecuencias. Sí, eso da pie pero claro, que no venga otra vez más en contra de, por ejemplo, una orden de protección, que como aquí, si nos ponen 500 metros, nos vamos a salir del pueblo, vamos, este pueblo no, que es más grande, pero de otros pueblos, pues tienen una orden de protección de 150 metros. Y si vive el señor arriba, perdón, y la señora abajo, la prohibición de acercamiento al domicilio no se puede cumplir. Entonces, yo creo que el agresor en este caso tiene una serie de ventajas en perjuicio de la seguridad de la víctima. Que la realidad es que al final la víctima se tiene que ir. Claro. O sea, y eso es lo que está pasando. O sea, las víctimas de violencia de género en los pueblos, la mayoría se tienen que ir de su pueblo, tienen que romper para poder emprender su vida, ¿no? Y una nueva vida, modificar su vida, que es lo injusto. Cuando debería ser al contrario, ¿no? Y además el 99,9%, yo me atrevería a decir, ya dato no oficial, es de Pili Castizo, no quieren denuncia, no quieren nada, quieren que las dejen en paz, vivir tranquilas. Cuando se ven obligadas a denunciar, se ven obligadas para poder proteger su vida, no por otra cosa. Y sobre todo que hay muchas... El año pasado, de todas las... Cuando tuvimos la comisión de violencia, no recuerdo exactamente bien los datos, pero creo que eran 244 consultas, 3
habían denunciado. El resto en Aracena. En Aracena, en el Centro de la Mujer Nuestro. Había habido 6 órdenes de protección que habían tenido lugar a través de otra vía, como decía Pili al principio, de las 200 y pico que atendimos, y la mayoría de esas consultas habían venido por problemas de divorcio, para pedir información sobre divorcio o separación, y terminaron en procesos de familia, debajo del otro, y muchas veces terminan en mutuo acuerdo. Que dices tú, bueno, ¿y cómo puedes llegar a un acuerdo si aquí no hay igualdad ni hay un nivel, aquí hay un desequilibrio absoluto? Pues llega a un acuerdo porque es más rápido, y lo que quieren es terminar y poder empezar una vida diferente y nueva cuanto antes. Que eso también yo creo que sería un objeto debería ser un objeto de estudio, porque claro, luego esos convenios, esas sentencias muchas veces no se cumplen. Y están los regímenes de visita en medio, que están los niños, que el interés del menor es el fundamental, que se olvida en esas ocasiones. Y muchos desencadenantes de violencia de género vienen a partir de unos divorcios mal ejecutados, ¿no? Mal llevados. Quizás la mayoría, y lo vemos en televisión, cada vez que sale un caso, pues ha sido pues porque el régimen de visitas no estaba siendo el adecuado, porque no se estaba cumpliendo tal aspecto, en fin, o sea, viene un poco por ahí, o sea que la raíz realmente no se está tratando, no se está tratando la educación, no se está tratando la igualdad. No se está tratando el tema del divorcio adecuadamente tampoco, o sea, que es que no estamos sembrando, ¿no? Claro, no se ha solucionado el maltrato, y en muchísimas ocasiones, muchísimas, se sigue cometiendo maltrato después de la separación, a través de los hijos, a través de los regímenes de visita, de las pensiones, de alimentos, se sigue utilizando la violencia. Tenemos que tener en cuenta también el proceso psicológico, yo lo llevo a mi ámbito, ¿no?, por el que está pasando en una mujer que se está separando, aunque sea de mutuo acuerdo, pero que está sufriendo una violencia psicológica en la mayoría de los casos. Ahí hay una toma de decisiones que está dañada, una autoestima que está dañada. Entonces tú le preguntas a la mujer que qué es lo que quiere para el futuro, trabajando con el tema de las emociones y demás, y ella te pide tranquilidad y bienestar, es lo único que pide. El poder estar en su casa. Tenemos que tener en cuenta que la violencia se da en el ámbito privado, que una persona, una mujer víctima de violencia de género no está tranquila en su casa. Eso conlleva unas secuelas enormes. Tú no puedes estar tranquila en tu casa sentada viendo la televisión, porque no sabes lo que va a ocurrir en cualquier momento. Es un nivel de activación y de ansiedad muy alto, y hay muchas cosas por las que, es verdad, yo firmo el mutuo acuerdo, pero ya que me dejen en paz y termino con esto. Que después la realidad, como han comentado mis compañeras, no es así. Después el maltrato persiste. Además, a mí me parece pero que... eso solo se soluciona con un asesoramiento, entiendo, porque sí, la víctima sola no puede, o sea, no puede ante una situación. Cuando estaba diciendo Gusi, hemos dicho todas que se da en el ámbito de la familia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo hace mucho tiempo vi un estudio del inicio de la violencia de género y las desigualdades que había habido, las reformas de las leyes en pro de la igualdad de la mujer. Me pareció muy interesante. Entonces ahí yo pensaba, se ha educado a la mujer tradicionalmente para que sea ama de casa, es ama de casa en este sentido, porque luego las decisiones de fuera se tomaban siempre por el marido, y eso lo tenemos todavía, la mayoría, entrándonos todas, con otro permiso, lo tenemos muy, muy interiorizado. ¿Y qué pasa? Que eso es mentira. Es que yo creo que eso no es verdad, porque las mujeres son amas de casa, quizás de lo que haya dentro de la despensa, de qué se come ese día, de si qué se pone de ropa, qué se saca se plancha y si no sé qué, pero luego yo he conocido por mi trabajo situaciones en las que esa ama de casa no pinta nada, porque si hace frío es el hombre, porque paga la luz, quien decide si se pone una estufa o no se pone, que decide si se compra una bombona o no se pone, y la gente y hay gente todavía en este año 2019 que no puede ducharse con agua caliente porque la bombona se gasta. Entonces, esos son ideas, desde mi punto de vista, no sé ni siquiera el calificativo que puede tener. ¿Por qué? Porque el hombre paga los recibos. Yo no digo que haya que tender a una economía del despilfarro, no señor, sino a un mínimo de por qué cuando tú quieres, estamos calentitos,
y cuando tú no quieres no hay calefacción. Eso pasa. Sí, porque no se comparte la no, economía del hogar. Claro, y porque no se considera o sea, ¿quién domina la cuenta? ¿Quién tiene la claro, tarjeta? claro. ¿Quién domicilia los recibos? Ahí está la clave, en que la ¿Quién economía compra del la hogar lavadora y quién compra el televisor? Eso común. Es. O sea, ¿Quién compra que las la mujer cosas? no tenga que pedir dinero al marido para ir a comprar. Aunque sea aunque ella, todavía esto pasa. Pero aunque ella gane dinero, eso está pasando. O sea, aunque ella trabaje y gane dinero, eso pasa. Entonces, nos han educado para ser, yo vuelvo a decir en una generalidad, ¿no? Para ser amas de casa, ahí, en esas pequeñas cosas. Y entonces, ahí viene el que yo tengo. Eso es ser otra dependiente cosa, claro. Claro. O criada de la casa. Entonces tú quieres ser hablando. la mejor ama de casa, llegar a todo en esas situaciones, ¿no? Y luego, que tú tengas frío es menos importante que lo tenga otra persona. Eso es muy injusto. Y eso va acarreando una serie de minusvaloraciones, supongo que se dice así, que te van minando la toma de decisiones. Y cuando ahora tenemos aquí un supermercado grande, ¿no? Pero cuando tienes que ir a otro sitio, tienes que estar dependiendo también de que te lleven, de que no te lleven, de que se decide que se compra, que no se compra. Son tonterías quizás, pequeñas cosas que van abundando en la desigualdad. Y luego eso, cuando hay un divorcio o una separación o una ruptura de tipo que sea de la pareja que no se ha trabajado, sale. Y que no se ha querido trabajar o no se ha visto porque estabas metida en ese ciclo de la violencia, cuando te tomas un poquito de distancia, lo ves y van aflorando esas conductas y vas reconociendo que yo creo que lo ideal que se le ponga solución, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay tantos detalles y realmente el tema es tan amplio y difícil de abordar que, bueno, hemos dado las ideas principales, pero sí a mí me gustaría un poco también dar un poco las soluciones o los caminos a las mujeres, ¿no? No sé si me equivoco, y vosotras trabajáis mucho con las asociaciones, ¿no? Pero puede estar un camino ahí, porque vemos la potencia que tiene el grupo de mujeres, ¿no? Que también puede tener su parte negativa, pero bueno, si se focaliza hacia lo positivo, hacia la ayuda, hacia el apoyo, un grupo de mujeres puede tener mucha fortaleza, ¿no? Y en romper con la desigualdad, en romper con la violencia de género, las asociaciones de mujeres, que tenemos muchas aquí en nuestro municipio y en las aldeas, son claves, ¿no? Creo que Esperanza estás trabajando un poco por ahí, además de este tema, ¿no? Además yo pienso que para la recuperación psicológica de la víctima hay dos factores claves, el apoyo social y el apoyo familiar. Sí que se recuperan antes pues mujeres pues que tienen estos dos apoyos, y trabajar pues bueno pues con toda la población, tanto las asociaciones de mujeres que tienen una labor fundamental, trabajamos con ellas el tema de la autoestima, salen muchísimos temas, también estamos trabajándolo también en las aldeas de Aracena, que también nos parece muy importante. Hemos estado dando talleres y es cierto que cuando trabaja por ejemplo la autoestima, la salud emocional, van saliendo ideas, apoyos y pequeñas cositas que suceden, que se dan en el día a día, como comenta María Asunción con el tema de la economía familiar y cómo pues también es una forma de educar en igualdad a todas estas mujeres. Entonces nos parece muy importante trabajar la autoestima para trabajar también la toma de decisiones. Cuando tú estás fuerte, si estás conviviendo con una persona que te está diciendo que no vale, pues te lo terminas creyendo. Entonces, pues trabajar la autoestima con las mujeres, como uno de los talleres que tenemos dentro del programa, que se va a dar el 27 de noviembre y el 11 de diciembre. Trabajar la autoestima, que parece algo así como muy amplio, como es muy importante para las mujeres, tanto para mujeres que están asociadas como para mujeres de forma individual, porque si tenemos una buena autoestima, si confiamos en nosotras, pues nos va a ser mucho más fácil salir de este problema. Bueno, yo me quedo un poco con la idea de que hay que formar, porque esto al final es formación, hay que formar a las asociaciones de mujeres y de hombres, hay que formar a las AMPAs, a los equipos directivos de los centros educativos. O sea, al final todo se resume un poco en esto, ¿no? En que no estamos preparados, no estamos formados y es lo único que le puede dar unas vías de solución a un largo plazo, ¿no? Conciencia social y formación en igualdad. Sí, es sencillo, parece sencillo, lo que pasa es que llevamos muchos siglos de patriarcado y cuesta de las conciencias sociales
eliminarlo, pero es eso, es formación e igualdad, no es nada más, nadie más que el otro, ni la mujer más que el hombre, ni el hombre más que la mujer, y además beneficia al conjunto de la sociedad. Sumamos, todos sumamos, y cuanto más mejor, hombres y mujeres, y es educación en igualdad, respeto y poco más. Bien, bueno, hemos hecho esta tertulia un poco tertulia en ese sentido, de que hemos planteado la temática y con la opinión de 3 personas que son expertas en este campo, en esta materia, que trabajan día a día en Aracena por erradicar las conductas de violencia de género, por ayudar a las víctimas, por prevenir que se llegue a este punto. Bueno, pues muy interesante que esta tertulia haya sido también, pues, participe con los telespectadores, con los vecinos y vecinas que nos están viendo y que hayan podido, pues, un poco desde sus casas intercambiar estas impresiones que aquí hemos tenido de lo que está pasando y de cómo se puede, pues, aportar, ¿no? Y poner un granito de arena en esta historia. Y sí, antes de despedirnos me gustaría dar un repaso muy breve a los actos que tenemos pues en estos días, porque sí que es verdad que en estas 2 semanas como que focalizamos mucho más el tema, ¿no? Y llamamos a la participación de todos. Hay actividades, ya Esperanza nos ha comentado alguna, una muy interesante sobre autoestima, imagen. ¿No solo se va a dirigir a los jóvenes o principalmente a los jóvenes? Va dirigida a mujeres en general, mujeres de asociaciones, también mujeres, pues, que quieran, pues, mejorar su autoestima, y es una forma de trabajar la autoestima un poco especial, porque va a ser a través de la fotografía, a través de la imagen, cómo nos vemos nosotras, cómo nos ven el resto de personas, y yo creo que va a ser una muy interesante, de aproximadamente de 5 a 7, va a ser en la Casa de la Juventud, porque, bueno, pues se necesita una serie de medios como impresora para las imágenes y demás, y yo invito a todas las mujeres que quieran asistir al taller, pues que lo hagan, que se inscriban directamente en nuestro centro a través de son 2 del días. ayuntamiento. Son 2 días, 2 sesiones. 2 sesiones, o sea, hay que inscribirse para participar. No, tú te inscribes, se supone que te inscribes en las dos sesiones, ¿sabes? Vale, bien, bueno, pues hay que inscribirse. Sí que es verdad que casi en todas las actividades que habéis propuesto para el programa, también el taller de defensa personal para mujeres, que ya es un clásico dentro de este programa y funciona muy bien. La policía local se implica. De la policía local. Es un taller, bueno, que se realiza a lo largo del año también en el IES San Blas y demás, y especialmente en torno al 25 de noviembre, pues los compañeros de la policía local, pues, colaboran con nosotros en la organización de este taller. Es lo que hemos hablado en muchas ocasiones y lo que hemos hablado también hace un poquito de cómo están proliferando las agresiones sexuales y demás. Es más que sabido que las mujeres, pues, no tenemos esa libertad de movimiento por las diferentes zonas de una ciudad, y sobre todo a determinadas horas de la noche, por culpa también. Por los pueblos. Y por los pueblos también, por supuesto. Que a veces pensamos que estamos a salvo en un pueblo y nunca. Incluso nos alejamos, las mujeres damos un paseo por un camino, por un sendero, sí. Por el campo, porque es muy agradable. O sea, hay que hacerlo también, ¿no? No podemos ir con ese miedo, pero hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Pues estos talleres pretenden eso, un poco prepararnos. Dios quiera que nunca nos tengamos que enfrentar a esa situación, pero para prevenir también en caso de cualquier incidente de este tipo. Bueno, muy interesante, porque no solo es la cuestión física de la defensa personal, sino la que está aquí, ¿no? La psicológica, ¿no? Cómo estamos un poco preparadas, ¿no? Y alerta siempre. Ten en cuenta que también el miedo te puede paralizar, el no saber cómo actuar, pues te da un nivel de ansiedad y te puedes quedar paralizado y no saber cómo actuar en esa situación. Y es una herramienta para saber cómo salir de esa situación. Antes María Asunción nombró la reunión anual que se hace, no sé si se hace más veces, anual, siempre en torno al 25 de noviembre. Hay veces que hacemos, en teoría debería ser 2 veces al año, hay veces que se hace porque se puede, otras veces por razones de agenda se queda atrás, y este año es el 26 de noviembre a las 12, ya están todas las instituciones convocadas. A mí me parece un medio de trabajo estupendo, porque hay coordinación entre, bueno, las instituciones que forman parte del procedimiento andaluz de seguimiento de la violencia de género, que son el Centro de Salud, las 2 policías que tenemos en Aracena, Guardia Civil y Policía Local, Servicios Sociales Comunitarios, y nosotras. Y este año esperamos contar con la presencia de los centros educativos del Instituto San Blas, porque se amplió el protocolo y había una serie de instituciones que se proponía que entrasen, y nosotros decidimos que en esta de Aracena se decidió que entrase el instituto por la relación, por esa
y por esa realidad de que en las relaciones adolescentes se está viendo una vuelta atrás que no hemos vivido quizás las que tengamos esta edad, y están dándose ahora con falsas ideas de amor romántico a través de las redes sociales, que eso daría para otro programa. Yo le daría un título, y es que la violencia de género se reinventa. Sí, totalmente. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Completamente. Nuevas herramientas. Es como, vamos. Sí, pues bueno, entonces también le dais participación. Es una cosa totalmente cerrada, claro, no, ahí no podemos invitar a nadie que participe, y fundamentalmente ponemos en común los casos atendidos y vemos pues las novedades que tiene cada institución, cada organismo, y ya está. Y el protocolo un poco va a seguir, la coordinación. Exactamente, ¿no? sí. También sobre todo reunión. destinado, en teoría, o la idea es destinar esta comisión a que no haya lo que ya hemos hablado, yo creo que todas, la doble victimización, y evitarle a la mujer que tenga que estar contando en cada silla lo que le está pasando. Y bueno, el acto central, digamos, y más multitudinario, más participativo, es el del 25 de noviembre, que es el próximo lunes, y que bueno, concentrará a todos y a todas en la Plaza Marqués de Aracena. ¿Cómo se presenta este año esta actividad, que es un poco la que nos pone a todos? Pues, como dicen en el programa, seguimos con el eslogan que nos encanta, lo de Aracena se une contra la violencia de género. Pues habrá concentraciones por la mañana y por la tarde. La comunidad educativa va a participar por la mañana, desde la Julianita, que empezarán a las 11 con su propia concentración dentro de la Julianita, pues son muy pequeñitos y muy pequeñitas para salir, con sus actos en torno a que tienen organizado, han hecho un input que está chulo, tiene un montón de actos organizados para el 25 de noviembre, y después en los recreos, en el recreo de José Nogales también habrá actividades contra la violencia de género, un mural en el que se pintarán se pondrán las manos y se pondrán diferentes mensajes, y después la gran concentración escolar que se realizará en la Plaza Doña Elvira a las 12:30. El alumnado de José Nogales, Instituto San Blas, con la participación del grupo Alianza, a través de niños y niñas que cantan en el coro y demás, pues nos tienen previsto una serie de actuaciones, también de José Nogales también tienen unas actuaciones, y será eso, un acto también de conciencia social de los y las más pequeñas. Lo mejor de esto, a mí, Pili, me encanta, y te interrumpo por eso, es que los niños después esto lo llevan a casa. Sí. O sea, es muy interesante trabajar en los centros educativos, porque después, en el ratito de tertulia de la comida, los niños lo cuentan, lo ponen sobre la mesa, y ahí es donde entran en juego ya pues muchas más factores más interesantes, ¿no? Y es que los padres lo tengan que afrontar, que compartir, que hablar, y bueno, y es la base social, es nuestra esperanza, ¿no? A través de la coeducación, de la educación en igualdad, que esos desde chiquitines, de todo vayan creciendo en igualdad. Y por la tarde, a las 6:30 en el paseo, va a ser la gran concentración de toda la población a la que aquí animamos pues a acudir al paseo, en el que habrá diferentes actos como lectura de manifiesto, música, también van a cantar. Vamos a tener con la colaboración por la tarde, se van a lanzar los farolillos en homenaje a las víctimas, y bueno, será un ratito de recogimiento y de repulsa, de repulsa, y que de verdad tomemos conciencia. Este año la rueda de hombres por la igualdad, que fue el mes pasado, fue muy emotiva, porque hubo un momento en el que se nombraron a todas y cada una de las mujeres que habían muerto en este año, con nombre y apellido. Eso hacía años que lo habíamos dejado de hacer, porque estaba provocando el morbo, ¿no? El morbo, la novela negra, estaba provocando, cuando se dan datos sobre las víctimas, el que quizás se viera la violencia de género como un tema más morboso y más... Pero, y por eso se habla de víctimas y no se les pone nombre y apellido, pero de verdad que fue muy emotivo ver que detrás de esos números, porque se hablan tan fácilmente de los números, detrás de esos números hay mujeres, hay víctimas, hay familias, no mujeres, familias enteras que quedan destrozadas por culpa de estos asesinatos. Entonces, bueno, pues cuanto más rechacemos, como decíamos, tenemos que tomar conciencia y rechazar enérgicamente esta situación, porque será un gran apoyo para las tantas mujeres que quedan ahí sin denunciar.
Ujú. Pues yo creo que llamar a la participación para ese Por día, supuesto. sobre todo, ¿no? Que el Sí, 25 de noviembre de verdad estemos todos ahí. Hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo el mundo. Ujú. Y que se hable en las casas también, Esperanza, es bueno a nivel Sí, yo creo psicológico, que sí. se recomienda Ujú. Y que se le cuente a los niños, porque es verdad que los niños escuchan las noticias y los titulares en un informativo no se cortan, o sea, y cuando el niño recibe eso, ¿qué entiende? O sea, un niño pequeño, ¿qué entiende? Hay que aclarárselo, ¿no? sí, hay que explicarle. Y yo creo que es muy importante hablar de igualdad, de que ellos sean, trabajando con el instituto, me llamaba mucho la atención y lo comentaba con María Asunción, cuando tú le preguntas a los niños, tanto en el colegio y en el instituto, ¿hay igualdad real? Ellos saben decirte que no la hay y saben decirte dónde no la hay. El uso de los espacios, el deporte, pues todo ese tipo de cosas que se den cuenta, trabajarla, el decir, oye, pues mira, pues esto que has dicho es machista o es sexista, y explicarle el porqué, yo creo que es la base. La base. Hablar, la comunicación es importantísima en todos los aspectos, en la violencia de género también, explicarle el por qué existe esa violencia de género y educarlos en igualdad. Bueno, pues nos hemos dirigido a la población en general, a los niños, a la familia, y a mí me gustaría terminar también dirigiéndonos a las víctimas, dirigiéndonos a las personas que estén pasando esta situación en estos momentos, aquí en Aracena, en nuestro entorno, en los pueblos de nuestra comarca, que nos puedan estar viendo. María Asunción, ¿te parece si cerramos un poco por aquí? El decirles, bueno, pues que tenemos, además de un teléfono, al que se puede llamar, que es el teléfono genérico, ¿no? Que es lo podemos además rotular. Está, bueno, yo creo... Los centros de cercanía, sobre exactamente, todo. Tenemos, nosotras estamos en el ayuntamiento, se puede acudir a la policía local, a la Guardia Civil, a servicios sociales, comunitarios, al centro de salud, y una vez que esté en cualquiera de esos, al juzgado incluso, que esté en cualquiera de esos organismos, ya van a derivarla al que sea, que ya nosotros vamos a encargar de ir prestando la atención que vaya necesitando. A mí el mensaje que mejor me gustaría dar es el de que hay salida. Hay una salida de este proceso, hay una salida costosa, hay un proceso largo y duro, como ha dicho Gusi, del que todas las mujeres que yo conozco que han salido están contentísimas, orgullosas, satisfechas. Han podido llevar adelante su familia, incluso sin recursos, que pensaban ellas que no tenían esos recursos ni esas capacidades. Se han descubierto una serie de capacidades, incluso a llegar a ser luego una empresaria estupenda. Han podido solas con sus familias. Lo que pasa que hace falta dejarse ayudar, quizás. Ni siquiera pedirles el esfuerzo de reconocer que algo les pasa, sino que muchas veces desde fuera tenemos los ojos súper claros y decimos, ¿te pasa algo? ¿Te está pasando algo? No me pasa nada. Cuando alguien que te quiere te dice te pasa algo, es porque está notando algo diferente. En el colegio y en el instituto siempre decimos, bueno, cuando alguien dice, vuestra madre os dice, ¿os pasa algo? Dicen ellos, no, mi madre no dice, ¿te pasa algo? Mi madre me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque sabe que algo te está pasando. Bueno, pues aquí es igual. Cuando alguien querido o conocido nos dice, ¿qué te pasa? Es que hay una alerta, una alarma que suena. Entonces vamos a dejarnos ayudar y vamos a ponerle solución, que la hay. Pues nos quedamos con ese mensaje, hay salida, que además es un hashtag que bueno, ahora que estamos con las redes sociales, pues hay salida y hay ayuda. La tenemos muy cercana en Aracena, tenemos herramientas aquí que nos ayudan, además de la del Centro de Información a la Mujer. Recordamos también el equipo de familia, que también está haciendo su labor y que es más reciente. Pili quiere aportar algo. A ver. Sí, que me acabo de acordar algo se olvida. Que el anuncio con la Asociación de Mujeres Caracena, que hemos grabado recientemente, dicen una frase muy interesante, que es: la información da libertad, la igualdad y la información da libertad. Que se acerquen, que nos pregunten, que echen un ratito, que van a salir mucho mejor, que cuando ellas consideren será el día, no en ese momento, pero que la información da libertad y es bueno que se acerquen y pregunten, y que vamos a estar encantadas de atenderlas además. Bueno, y que cuanto antes mejor además. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por estar
un año gracias. más, en torno al 25 de noviembre, aquí en Telearacena, por ofrecerles a los ciudadanos de Aracena, a través de nuestras cámaras, a través de nuestra televisión local, esta información tan importante que tenemos que tener siempre muy, muy presentes, y bueno, pues llamar a la participación de todos y a que hagamos de esta lucha una lucha común, una lucha para mejorar nuestra sociedad, la más cercana, la que tenemos aquí en nuestro municipio, y a partir de ahí, pues bueno, si cada uno soluciona su pequeña sociedad, pues esto se irá extendiendo, ¿no?, a un nivel más global. Bueno, pues que disfrutemos estas actividades, que se den los objetivos de la campaña, que se cumplan, y a seguir trabajando y seguir encontrándonos pues mucho en este camino hacia la erradicación de la violencia de género. Gracias por acompañarnos en esta entrevista, también a todos los que desde sus casas nos han seguido. Nos vemos el próximo jueves de nuevo aquí en la entrevista de la semana.